Bueno, tenía la oportunidad de conversar con algunos de ustedes para formarme una idea en qué tipo de negocios están. La verdad que los negocios están bien variados. Hay una gran variedad de organizaciones, hay empresas de ingeniería, hay empresas consultoras, hay empresas médicas, hay empresas de ciberseguridad, hay empresas que arriendan muebles para extranjeros, tenemos empresas de publicidad, empresas de belleza, bueno, por supuesto Winsor. Esta es la tercera vez que estoy exponiendo algo y siempre trato de mostrar cosas nuevas. Y cuando me llegó el pedido de Diego y María Jesús, dije, bueno, a ver, podríamos... Primero me pareció una locura hacer esto el día de hoy. Incluso le dije, oye, no va a venir nadie, o sea, previo a la Pascua, ¿quién va a llegar? Pero bueno, me convencieron, bueno, sí, y la verdad que les agradezco que hayan parado un poco para venir a esta presentación. Y por otro lado, hacerlo casi a la hora del almuerzo, lo que hace que mantenerlos despiertos es un desafío adicional. A ver, ¿quiénes no han almorzado? Levanten la mano, ¿quiénes no han almorzado? Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nicole, ¿nos puedes ayudar y repartir dulces mientras tanto? Pero para todos, o sea, ¿ya? Por lo menos para que tengan algo dulce. Entonces, chécate así, porque yo la otra vez los tiré y alguien me dijo que era demasiado agresivo. Entonces, esta vez no lo voy a hacer, uno tiene que aprender de sus errores. Cada vez que salgo al extranjero a dictar conferencias, me encuentro con gente que han pasado años y me dice, Benjamín, tú contaste una historia hace 5 años atrás en Gramado, Brasil, y realmente esa historia me sirvió muchísimo, fue súper útil y qué sé yo. Y entonces le pregunto, ¿y tú te acuerdas de lo que se habló? No, de lo que se habló no, pero me acuerdo de la historia. Y esto te diría que empezó a repetirse en forma bastante continua y a conversar también preguntando, ¿qué te acuerdas de varios años atrás? Y realmente lo que la gente finalmente se acordaba era de alguna historia en particular que le hizo sentido y que la enganchó emocionalmente. Entonces hace aproximadamente 1 año y medio empecé a acariciar la idea de sacar un nuevo libro que abordara esto, pero debo confesar que el grueso del libro, que espero sacarlo en marzo, va más orientado a la familia, a los hijos, a la conversación con los amigos, y lo último que hemos agregado tiene que ver con la cosa empresa. Por lo tanto, esta presentación va a ser transversal, donde vamos a hablar de cosas de empresa, pero también quiero mostrar la trascendencia de lo que tiene contar historias en un mundo que hemos dejado de contar historias. Cuando yo les pregunto a cada uno qué es lo que estás haciendo, hubo algunos de ustedes que su entusiasmo, su energía, su brillo de ojo, transmiten esto es lo que estoy haciendo. Sin embargo, hay otros y otras que son los menos, pero yo quiero llamar sobre esto que, bueno, mi negocio es este. Y entonces también la invitación es a apasionarse decididamente por lo que hacemos. ¿Por qué contar una historia? ¿Cómo construir el relato? ¿A quién voy a presentar o qué voy a presentar a la historia? Tips claves para tener en cuenta. Creando mi propio storytelling. ¿Por qué contar esto en familia? Algunos beneficios y una historia para cada caso. El desafío no es menor, tenemos 2 horas, pero además en esta obsesión que tengo por hacer aplicaciones, vamos a tener la oportunidad también de entregarles una hoja para que practiquemos esto, que sea por lo menos un primer borrador que sirva o para contar tu historia de la empresa, o para contar tu historia profesional, o para contar algo que quieras contar después a tu familia. Pero como no hay un solo camino, yo he elegido una secuencia que permite caminar en este sentido, de manera que cuando ustedes se vayan se queden con algunas ideas claves. Además, cuando yo regalo historias yo no las pierdo. Cuando yo entrego un lápiz, que este es mi lápiz, y te lo regalo, yo lo pierdo. Pero si yo te entrego una historia, la historia yo la sigo teniendo, pero además tú también te quedas con ella y hacemos crecer en una sociedad, además que siempre nos estamos preguntando cómo fidelizamos a nuestra gente dentro de organizaciones, cómo motivamos a nuestros equipos de venta, cómo hacemos para que los niños no estén todo el tiempo con los celulares. Y entonces esto
paradojalmente, desde que yo partí preparando esto, en el último año en Estados Unidos esto ha sido un boom increíble. Hay más de 1000 libros escritos. No he querido leer ninguno porque tengo mi propia visión sobre eso. Y la mayoría de las cosas están orientadas hacia el marketing. Aquí el concepto quiero entregarlo de manera que te transformes en una persona que cuando vas a conversar con alguien tengas un repertorio de historias tuyas o de tu organización que haga vivo el mensaje que estás entregando. ¿Cómo surge CENAC? CENAC surge porque yo trabajo 10 años en el Laboratorio de Chile, se sabía muy poco de capacitación en esa época y la gente que me vendía capacitación me venía a preguntar sobre modelos de capacitación. Y entonces yo los tomaba, los miraba, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, esto falta, esto hay que agregarle, etc. Y entonces la gente que me venía a vender capacitación me convenció que yo tenía que crear mi propia empresa. Y yo creo CENAC, pero resulta de que ningún banco me quería abrir cuenta porque yo no tenía patrimonio, no tenía auto, no tenía casa, no tenía nada. Y como conocía muy bien el negocio, conseguí una casa en el barrio Catedral con Brasil, que fue donde nos iniciamos, ahora estamos en Providencia, la arreglé maravillosamente bien, hice la primera actividad que era más orientada a la cosa técnica, me encuentro con los cheques en la mano y ningún banco me quiere abrir cuenta. Y yo me siento a llorar en la calle, en la vereda. ¿Por qué cuento esto? Porque detrás de cada persona que saca adelante su trabajo, su área, hay sufrimiento, hay pena, hay frustraciones, hay la necesidad de volver a pararse una y otra vez. Y si tuviéramos el tiempo para conversar sobre esto, estoy seguro que podríamos construir sobre cada uno de ustedes alguna historia que costó sangre, sudor y lágrimas para sacarla adelante. Nadie de los que estamos acá nos han regalado nada. Nos equivocamos, fracasamos, pero también eso es bueno compartirlo con nuestra gente y compartirlo si son nuestros empleados o compartirlo con nuestros hijos, que después se les hace todo súper fácil y no saben cuáles fueron los precios que se pagaron para poder avanzar en las historias de familia o de empresa de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿y por qué contar una historia? ¿Perdón? Entretenida, ok. Para generar emociones. Ok, generar emociones, muy bien. Ahí lo tengo contratado, mi amigo Ricardo. Qué bueno que estés aquí, Ricardo. Bueno, esto es clave. O sea, cuando yo cuento la historia de llorar no es una cosa inventada, es una cosa que realmente me pasó. Y eso tiene que ver con las emociones, conectar las emociones y ver cómo nuestros productos, nuestros servicios, nuestra historia se conectan con las emociones. ¿Qué más? Ok, qué excelente, establecer vínculos, que también está relacionado con las emociones. Si yo no establezco vínculos, es difícil que yo me emocione. Ok, ¿sí? Generar cambio, espectacular. Por supuesto, cuando yo quiero generar cambio, me toma mucho tiempo. Y a través de una historia, una secuencia de historias o varias historias que yo las elijo, voy motivando el cambio internamente. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es que hay que estar continuamente empujando a los equipos de venta. Entonces ya, por supuesto, hay entrenamiento en técnicas de venta, en negociación, 1, 2, 3, y hay temas de actitud, y hay temas lúdicos, etcétera, pero las historias te ayudan además a reforzar los equipos. Ok, allá, sí. Para vender. Sí, para vender, por supuesto. Para vendernos, ok. Bueno, yo quiero agregar un par más, más sofisticadas para movilizar, que tiene que ver con el cambio, para empoderar, para humanizar, emocionar, ahí está. Y hay un tema de trascendencia también. ¿Cuál es tu historia? Aquí seguramente vamos a hacer un pequeño trabajo después para que se lleven algo concreto. Pero sí me parece interesante esto es algo que quiero compartir con ustedes, que básicamente tiene que ver cuando tú vas a dar una charla, vas a tener que hacer un discurso o vas a tener que contar una historia, incluso una reunión también de ventas, en que tú tienes que preguntarte cuál es el objetivo central, por qué voy a contar lo que voy a contar, por qué voy a hacer lo que voy a hacer,
Tengo una introducción, que la introducción es la que va a llamar la atención. Tengo que decir algo que enganche a la persona con la cual voy a conversar, y si son mis hijos, mis nietos, tengo que buscar frases que resulten atractivas y que por supuesto tienen que ser cortas, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, no más de eso. Después, ¿qué desarrollo le voy a dar a la historia que quiero entregar? Y este desarrollo va a tener puntos claves que yo tengo que tener claro, que para poder desarrollar esa historia no puedo saltarme a lo mejor 1, 2 o 3 o 4 ideas que quiero transmitir en esa historia. Y finalmente, la conclusión o el cierre, que también tiene que ser algo que emocione, que involucre y que lleve a la acción. Cuando tú vas a hacer una presentación a un cliente, vas a conversar con tus amigos, vas a conversar con tu familia, es bueno tener claro por qué quiero contar esa historia, por qué esa historia es útil, y tener estos 3 pasos metidos en la cabeza que te facilitan el mensaje. Una introducción corta, motivadora. Muchas veces el desarrollo puede tener altos y bajos, pero si yo no hago un buen cierre, no hago una buena conclusión, sencillamente no logro instalar el mensaje. Por lo tanto, yo te diría que el inicio y el cierre son fundamentales. Esto no quiere decir que lo del medio no sea importante, pero si tú haces un muy buen desarrollo, pero no cierras bien, el mensaje se pierde. Bueno, ustedes que están en publicidad lo saben. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y esto tiene que ver con esto también. No compartas una idea, cuenta una historia. Entonces, lo primero que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta actividad es que trabajemos en cambiar el mensaje que estamos habitualmente entregando. Yo muchas veces en otro tipo de conferencia, por eso preguntaba quiénes habían venido la vez anterior, a veces es bueno repetir un par de cosas, que de alguna manera tú seas un faro, una luz para la persona con la cual estás trabajando. Va más allá de la transacción económica, tiene que ver con que vale la pena encontrarse contigo, que van a querer encontrarse contigo, y tú por supuesto también vas a querer encontrarte con él, pero que sea algo que va más allá del producto, porque hay una cosa que ustedes ya tienen claro: si uno no se vende primero, difícilmente te van a comprar nada, porque si uno no tiene credibilidad en que va a cumplir a tiempo, que va a hacer un buen trabajo, difícilmente te van a comprar algo. Y el cierre, que por supuesto es la conclusión, lo ideal es sorprender a la audiencia con algún tipo de cosa distinta, que tiene que ver con la conversación, puede ser un amarre. Entonces aquí también transmitir seguridad, estabilidad y potencialidad a la empresa. Creemos en nosotros, ¿no es cierto? Dar garantías de que salimos de todas maneras a flote, pero bueno, como la cosa está arriba abajo, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, esta es la campaña, y llévale un catálogo, déjale un papel. ¿No le gustó y se va? No, está bien. ¿Le damos un aplauso al que vino? Esto sirve para despertar a los que están medio... Está bien, está perfecto. Bueno, historia familiar. Tu hija se fue, pero te queda un minuto de ahí. ¿Tu papá te ha contado en detalle la historia de la familia, sí o no? Sí, como la historia. Ya, ok, perfecto, ya. Te puedes ir entonces, te puedes ir. Está perfecto. Con esto nadie más se atreve a irse. Está bueno. Ok, tips clave: reforzar en el cierre las ideas clave. La sencillez es la máxima sofisticación. No intentemos relatar o contar historias complejas, ¿no es cierto?, con fórmulas y con grandes conclusiones difíciles, porque sencillamente se va a perder el objetivo. Y no se trata de los productos o servicios que se venden, sino de las emociones que generan, que era lo que decía Ricardo. Yo creo que si hay algo que deberíamos tener como idea fuerza, es esto que tú mencionaste, Ricardo, que es emocionar. O sea, si tenemos eso presente, eso va a ser una gran guía para hacer toda la hoja. Y por supuesto no es fácil. Tips a tener en cuenta. Uno, cuando tú relatas una historia, es importante que dentro de la historia tú incorpores en el mensaje algunas imágenes de palabras que estás utilizando. Me explico. Yo puedo estar contando una historia y decir, bueno,
la persona se reía. O sea, yo marco el se reía. La persona se reía y yo me río. La persona tenía pena. Entonces, jugar con los tonos de voz es algo que hay que practicar a través de la vida. No nos vamos a transformar en contadores de historia de la noche a la mañana, pero sí me interesa que estas cosas que son básicas, que tú puedas usarlas en tu lenguaje cuando estás contando una historia, cuando estás conversando con un cliente. Nuestros muebles, o sea, estoy hablando de muebles, nuestros muebles, marcar algunas palabras que son claves. Para nosotros, la seguridad es intransable. Yo levanto la voz, yo le doy una imagen, seguridad, fuerza, porque ellos se dedican a la seguridad, por eso después les paso la boleta, pero por el momento estamos bien. Darle imagen a las palabras. Esto es muy sencillo, esto los actores lo manejan súper bien, pero necesitamos ser actores. Salirse un poco de los roles que jugamos. La pausa del silencio. Marca, cuando vas a cambiar de tema, cuando has hecho un desarrollo y te das cuenta que la persona o las personas están medio distraídas, tú dices, bueno, ¿qué pasa? Además sabemos que la mente se va entre medio. Cada uno de ustedes, mientras yo estaba hablando todo este rato, fueron y volvieron, pensaron en la empresa, pensaron en el producto, pensaron en la familia, pensaron en los nietos, pensaron en los padres, pero entonces hay que traerlo. Entonces yo hago una pausa, hago un quiebre. Y el manejo, ahora, por supuesto, si yo cada rato voy a estar... Entonces, bueno, ahí pierdo toda la sintonía. Pero aprender a manejar eso además es entretenido, los invito a jugar con esto. Prueben, van a ver que funciona de una manera espectacular. Incluso cuando el ejecutivo cuenta que está acostumbrado, bueno, cómo andan las cosas, entonces tú lo miras, le sonríes y le dices, espectacular. Y guarda silencio. Y entonces el tipo va a decir, wow, en todo el día este es el primer gallo o tipa que me viene con una buena noticia. Entonces, y además, de verdad que cuando tú andas con buenas vibras por la vida, siempre las cosas se te devuelven bien. Cuando tú andas pensando que te vayas a enfermar, que las cosas no funcionan, que las cosas no caminan, ese es el resultado en definitiva que tenemos. La pausa o el silencio. Bueno, la gente que trabaja en recursos humanos, que tiene que relacionarse con sindicatos, que tiene que hacer discurso, todo esto lo maneja bastante bien. Y el uso del espacio tiene que ver con la posibilidad de movernos o no, o la posibilidad de tomar esto, ¿no es cierto? Y decir, grupos empresariales del compite, y entonces yo me muevo, y entonces ustedes están obligados a seguirme, y le dicen, mira, fíjate que el punto 3, entonces yo lo obligo a la persona a mostrarle, no le dejo el catálogo. Cuando tú vas a vender, cuando vas a entregar un catálogo, o por catálogo, la gente nadie ve los catálogos. Ya creo que ni siquiera tiene sentido, porque por supuesto están todas las presentaciones en PowerPoint o en algo, pero en el fondo, ¿cómo haces? Porque del momento que tú te vas, la persona va a tomar esto y lo va a botar a la basura, yo creo que en un 50% de las veces. Entonces, el manejo de los espacios para, si esto estuviera cerrado, mira, me interesa, José Miguel, que veas la página 4 acá, que dice, ¿qué dice José Miguel ahí? Estoy sin anteojos. Está sin anteojos, entonces yo te soplo. Poner. Está bien, gracias. ¿Qué dice ahí? Certificación. Certificación. Entonces esta es una cosa seria porque está certificada. ¿Ok? Venga al compite.